Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa Conociendo el Catecismo, porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, nos ponemos ante tu presencia. Te abandonamos todo a ti, Señor. Y gracias, Señor, porque siempre escuchas nuestras oraciones. Hermanos, si estás en una gran necesidad, una gran preocupación, una situación difícil, recuerda que Cristo siempre nos dice que sí a todo lo que pidamos. Solamente que hay 3 distintos sís que vienen de Dios para nosotros. El primer sí es sí, pero todavía no. Y hay que perseverar en la fe. Cuando parece que no se puede más, hay que reconocer ante Jesús que no tenemos fuerzas para continuar. El segundo sí es sí, pero tengo algo mejor para ti. Y quizás no llegue exactamente lo que yo pedí, pero sí algo que es mejor para nuestra alma, para nuestro espíritu. O puede que sea el sí inmediato y te lo conceda eso que le estás pidiendo. Pero solamente con la fe podemos ver esto. Que seamos capaces de siempre aceptar cualquiera de esos 3 sís que Dios tenga para nosotros. Espíritu Santo, danos sabiduría y discernimiento para poder comprender la doctrina de nuestra Madre la Iglesia. Te ruego, Señor Jesús, que siempre seamos fieles a esa iglesia que tú fundaste. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el numeral 2299, el respeto a los muertos. A los moribundos se han de prestar todas las atenciones necesarias para ayudarles a vivir sus últimos momentos en la dignidad y la paz. Deben ser ayudados por la oración de sus parientes, los cuales cuidarán que los enfermos reciban a tiempo los sacramentos que preparan para el encuentro con el Dios vivo. ¿Cuáles son los sacramentos que preparan para el encuentro con el Dios vivo? La confesión, la Eucaristía y la unción de los enfermos. Ojalá que todos nuestros seres queridos obtengan estos 3 antes de morir. Y entonces tendremos la plena confianza que ganarán la vida eterna. No que están en el cielo, porque eso es un mal uso de la palabra. A veces dejamos de orar por nuestros difuntos porque decimos, ya está en el cielo, se murió, ya está en el cielo. No. La realidad es que la gran mayoría de nosotros vamos a pasar por el purgatorio. Entonces oremos por nuestros seres queridos, porque nosotros no sabemos cuándo van a estar en el cielo. Si alguien recibe los sacramentos de la confesión, de la Eucaristía, de la unción de los enfermos, sabemos que un día estará en el cielo. Pero hay que purificar todavía las consecuencias del pecado. Entonces oremos por nuestros seres amados. Hay gente que se muere y dicen, ay hermano, lo siento, pero ánimo, ya está su mamá en el cielo. No sabemos eso nosotros. Numeral 2300. Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y la esperanza de la resurrección. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal que honra a los hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. Numeral 2301. La autopsia de los cadáveres es moralmente admisible cuando hay razones de orden legal o de investigación científica. El don gratuito de órganos después de la muerte es legítimo y puede ser meritorio. La Iglesia permite la incineración cuando en ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. O sea que si tu conciencia no te reclama para incinerarte, se puede hacer. La Iglesia lo permite. Yo no lo recomendaría,
pero eso es algo personal meramente, no que la iglesia lo haga. Se puede hacer. La defensa de la paz, numeral 2302. Recordando el precepto no matarás, Mateo 5:21, nuestro Señor pide la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la cólera homicida y del odio. Mis hermanos, en verdad les digo que el odio nos lleva a un estado de estupidez tan grande que es como si yo me tomara un veneno, como si yo me tomara un veneno esperando que el otro se muera. Vamos a meditar en esto porque este es un tema muy importante. La ira es un deseo de venganza. Desear la venganza para el mal de aquel a quien es preciso castigar es ilícito, aunque muchos visten el odio o la venganza, lo visten con que se dio justicia, pero en el fondo, en tu corazón, tú tenías un deseo de venganza. Esa no es justicia y no te es lícito. Así la persona sea necesario un castigo. Pero es loable imponer una reparación para la corrección de los vicios y el mantenimiento de la justicia. O sea, si es literalmente porque algo se hizo ilegal y tiene que haber una corrección de la persona, está bien. Pero mucho cuidado que no sea por venganza. No lo vistas con el nombre de justicia si en el fondo lo que quieres es causar daño. Si la ira llega hasta el deseo deliberado de matar al prójimo o de herirlo gravemente, constituye una falta grave contra la caridad. Es pecado mortal. El Señor dice, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Mateo 5:22. Numeral 2303. El odio voluntario es contrario a la caridad. El odio al prójimo es pecado cuando se le desea deliberadamente un mal. El odio al prójimo es un pecado grave cuando se le desea deliberadamente un daño grave. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Mateo 5:44-45. Numeral 2304. El respeto y el desarrollo de la vida humana exigen la paz. La paz no es solo ausencia de guerra y no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas. La paz no puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguardia de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, la práctica asidua de la fraternidad, es la tranquilidad del orden, es obra de la justicia. Isaías 32:17. Y efecto de la caridad. O sea que la paz, mis hermanos, no es solamente que no haya guerra o que esté un balance de poderes y cada quien guarde su distancia, no. Sino es también cuidar la libertad de los seres humanos. Libertad religiosa, libertad de expresión. Eso no significa que porque creemos en una libertad de religión decimos que todas son iguales. No, sino que la persona decide. Estos videos yo los hago. La gente decide si los quiere ver o no los quiere ver. Son muy fructíferos y me preguntan a mí. Yo sinceramente creo que esto sirve y mucho. Pero nadie está obligado. Si quieren, bueno, y si no, Dios les bendiga. Lo digo con mucho respeto, ojalá no se oiga con altanería, de verdad de corazón se los digo, o sea, con mucha sinceridad, porque quiero ponerlo bien, quiero ponerlo plásticamente, pero se lo pierdan las personas que no lo escuchan. Yo hago mi trabajo, yo trato de hacer mi parte. Ya si trae frutos o no trae frutos, al que le corresponde es a Dios saber, pero en lo que me refiero es de que uno decide en qué religión queremos estar y si quieren creer o no quieren creer. Y a eso se tiene que defender. Ahora, no todo nos conviene. San Pablo dijo, todo se nos es permitido, pero no todo nos conviene. Entonces, meditar en eso. Numeral 2305. La paz terrenal es imagen y fruto de la paz de Cristo. El príncipe de la paz
mesiánica, Isaías 9:5. Por la sangre de su cruz dio muerte al odio en su carne. Reconcilió con Dios a los hombres e hizo de su iglesia el sacramento de la unidad del género humano y de su unión con Dios. Él es nuestra paz. Efesios 2:14. Declara bienaventurados a los que construyen la paz. Mateo 5:9. Pero miren, me llama la atención esto. Por la sangre de su cruz dio muerte al odio en su carne. O sea que el que guarda odios, especialmente en este caso estamos hablando de odio, el que guarda odio, se puede decir que desparrama la sangre de Jesús en el suelo y le da vida al odio en la carne. Todo lo contrario a Jesús. Esa sangre que Cristo derramó, nosotros la tiramos a la basura cuando hay odio en el corazón. Numeral 2306. Los que renuncian a la acción violenta y sangrienta y recurren para la defensa de los derechos del hombre a medios que están al alcance de los demás débiles, dan testimonio de caridad evangélica. Siempre con esto se haga sin lesionar los derechos y obligaciones de los otros hombres y de las sociedades. Atestiguan legítimamente la gravedad de los riesgos físicos y morales del recurso a la violencia con sus ruinas y muertes. Numeral 2307. Evitar la guerra. El quinto mandamiento condena la destrucción voluntaria de la vida humana a causa de los males y de las injusticias que ocasionan toda guerra. La Iglesia insta a todos a orar y a actuar para que la bondad divina nos libre de la antigua servidumbre de la guerra. Numeral 2308. Todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse a evitar las guerras. Sin embargo, mientras exista el riesgo de guerra y falte autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa. ¿Qué es lo que está pasando en Israel? Ahora tanta gente sin razón están defendiendo a Palestina, pero fue Palestina quien cobardemente fue a matar, violar mujeres, niños. Y ahora que empezó la guerra, entonces están pidiendo a favor de Palestina. Israel tiene derecho a defenderse. Que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto. Dice, lo voy a leer otra vez. La gravedad de semejante decisión. Me equivoqué. Numeral 2309. Se han de considerar con rigor las condiciones estrictas de una legítima defensa mediante la fuerza militar. La gravedad de semejante decisión somete a estas condiciones rigurosas de legitimidad moral. Es preciso a la vez. Miren, estas son las razones por las cuales se puede usar fuerza militar. Pero esto es importante entenderlo porque aquí en Estados Unidos se ha hecho una propaganda tan fuerte a favor del Army y del Navy y todo esto, que la gente se orgullece porque sus hijos se meten al Army y a veces se van a la guerra. Pero esas guerras cumplen con estas condiciones. Si no están cumpliendo con estas condiciones, no les es lícito irse a la guerra para un católico. Que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto. Que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables e ineficaces. Que se reúnan las condiciones serias de éxito. Que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. El poder de los medios modernos de destrucción obligan a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición. Porque ya ahorita ya son armas nucleares lo que pueden causar estos daños. Estos son los elementos tradicionales enumerados en la doctrina llamada de la guerra justa. La apreciación de estas condiciones de legitimidad moral pertenece al juicio prudente de quienes están a cargo del bien común.
palabra de la iglesia. Te damos gracias, Señor. Mañana vamos a continuar con la parte de la guerra, pero sí tener eso en cuenta. No necesariamente tenemos que estar orgullosos si nuestros hijos, por ejemplo, estas últimas guerras de Estados Unidos, ninguna ha sido porque de verdad necesitan estar en guerra. Han sido simplemente por poder o intereses políticos. Pero bueno, oremos. Dios los bendiga, un fuerte abrazo y la paz del Señor.